Bien, hoy nos toca, en la sesión nos toca hablar de capitalismo gore y específicamente sobre necropolítica. Eh, para esto vamos a revisar el capítulo 4 del texto de Sayak Valencia. Varias cosas hay que decir al respecto de lo que significa, digamos, este texto en lo que hemos venido evaluando. Entonces, en ese sentido, vamos a recapitular viendo de alguna manera cuáles son las confluencias que nos interesan en relación con este tema, ¿verdad? Primero que nada, la noción global de necropolítica, la vamos a ir entendiendo como algo que se relaciona con, o nosotros podemos acercar teóricamente a lo que hemos venido hablando con con otras propuestas, ¿verdad? Que tiene que ver con lo siguiente. Primero que nada, vamos viendo, ¿verdad?, cómo se va construyendo esta noción de sujeto, esta noción de individuo, desde la modernidad hasta la contemporaneidad, lo que esto significa, lo que esto ha venido significando, y con Valencia lo que sigue significando, ¿verdad? Varios flancos nos sirve para enfrentar esto. Por un lado, por un lado tenemos las relaciones entre instituciones como formas generales de hacer, ¿verdad? Con los individuos y con los sujetos y con los grupos. Es decir, cómo los individuos nos insertamos en el quehacer de- con el que resolvemos nuestra cotidianidad y con el que resolvemos nuestra gregariedad. Eso ya lo habíamos visto. Para eso Torón nos podría dar algunas ideas, ¿verdad? También hemos visto los lugares de definición y los lugares de acción con Rancière, que es lo que desde lo que entendemos de nosotros mismos, que desde lo que entendemos de los demás, lo que define cómo es que podemos actuar y qué significa actuar en una dirección determinada. Eso lo podemos ver con Rancière. Con con Marcuse habíamos visto también la noción de necesidad y cómo estas necesidades, o esta necesidad o estas necesidades, se insertan también en todas estas relaciones que habíamos visto con Thoreau, por decirlo de alguna manera, cómo se insertan en nuestras formas de hacer, tanto individuales como sociales, este, tanto como individuos como sujetos, ¿verdad? También habíamos visto cómo la manera en que nos insertábamos en toda esta relacionabilidad es importante también para ver cómo es que opera cómo operan las sociedades en sus sistemas de producción a partir del aporte que hace cada uno. Eso lo vimos con Han, y las consecuencias que esto ha tenido. Y también con Cortina y con Bobbio hemos visto los problemas de cómo estos lugares de definición, por decirlo de alguna manera, estos lugares de acción también implican lugares de exclusión y en ese sentido lugares que significan una discriminación que nace a partir de un prejuicio y una discriminación que es el efecto de otorgar un lugar social, ¿verdad? Entonces, todo esto de alguna manera nos puede resonar en lo que vamos a ver ahora con Valencia, ¿verdad? En relación con su propuesta sobre necropolítica, ¿verdad? Importante para entender esto, vamos a ver cómo es que ella ubica, al menos en este capítulo, la relación de lo político con... Hay una variable que es muy interesante, que es muy importante, que es precisamente el derecho a la propiedad del propio cuerpo, ¿verdad? Eso ya, a eso podemos ingresar desde ciertas discusiones que hemos venido teniendo en el curso. Con esta variable de derecho a la propiedad del propio cuerpo, ella de alguna manera despliega o de alguna manera diferencia
dos maneras de entender la vida en lo relacional de los seres humanos, ¿verdad? Ustedes me imagino que vieron en el texto que ella en algún momento hace relación a las palabras estas griegas zoe y bios, ¿verdad? El zoe, que tiene que ver con, directamente desde el griego, tiene que ver con una vida más específicamente en sus procesos, ¿verdad? Específicamente en lo que define a un cuerpo como vivo, ¿verdad? Y el BIOS es el que ella carga de un contenido más político en este caso, ¿verdad? Esto es fundamental para entender la propuesta de Valencia, ¿verdad? Y una variable importantísima que rastrear en relación con esto es cómo nosotros, sujetos, individuos, nos posicionamos en relación con esto a partir precisamente de la propia tenencia del cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cómo el cuerpo nos define, cómo la pertenencia del cuerpo, más adelante lo vamos a ver redirigido también al problema de la autonomía. Pero el punto es cómo el cuerpo, de alguna manera, define lo que podemos hacer, lo que podemos hacer, eh, y también en negativo, ¿verdad? Cómo el acceso a tener, cómo, cómo la propia tenencia del cuerpo también define negativamente lo que no podemos hacer, ¿verdad? Es una relación que vamos a rastrear, esto es importante. En este sentido, es importante ver que en el contexto más contemporáneo, una de las maneras en que nosotros podemos entender el cuerpo es el cuerpo como un espacio de apropiación, ya sea propio, ¿verdad? Eso tiene que ver con cómo nosotros podemos hacer el cuerpo algo propio. O la apropiación que viene de otros tipos de agencias diferentes a las del sujeto o a las del individuo, que de alguna manera ven al cuerpo como un blanco de acción, ¿verdad? En este sentido, mercantilizando, ¿verdad? Eh, la metáfora que utiliza ella en este caso es la depredación. El mercado, de alguna manera, anda a la caza de los cuerpos para convertirlos precisamente en mercancía, ¿verdad? Ahora, esto adquiere características muy interesantes en el capitalismo contemporáneo porque nosotros ya habíamos visto con Marcuse y con Han cómo los parámetros según los cuales nos relacionamos, que están ahí en los ámbitos de relación, nosotros no los vivimos solo como una externalidad, sino que además los introyectamos. Los parámetros los volvemos propios. Y esos parámetros de alguna manera se convierten en reglas, en normas, en criterios que nosotros nos llevamos con nosotros mismos, los llevamos puestos, ¿verdad? Entonces, ese uso predatorio del cuerpo al ser convertido en mercancía, además hace un bucle cuando nosotros mismos somos los que nos imponemos esos objetivos, digamos, de apropiación del cuerpo que viene, digámoslo así, desde esa exterioridad, nosotros eso lo introyectamos y de alguna manera hacemos que el funcionamiento de esa apropiación, ¿verdad? Que en principio sería una amenaza externa, la convertimos en una amenaza que surge de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos, este, nos encargamos de el funcionamiento de estos criterios desde nosotros mismos, ¿verdad? Y en ese sentido, el cuerpo es un blanco, un destino clave de la necropolítica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo somos, ¿verdad?
Lo somos en tanto que cuerpos que estamos insertos en un tipo de relacionabilidad que a este tipo de política le sirve. No sé si esto va quedando claro, si tienen alguna pregunta en este momento, algo que decir. Vean, en este momento no veo todos los cuadritos de quienes participan. Entonces, yo diría que no levanten la mano con esto que usa Zoom, sino que simplemente abran el micrófono e intervengan cuando lo tengan a bien. ¿Está bien? ¿Entendido? Sí, Perfecto. Profe, entonces en ese sentido ella está siendo totalmente materialista, digamos, bueno, igual puede ser materialista, pero no se está enfocando en los problemas psicológicos, ¿verdad? Es solamente el cuerpo ahí. Mm, no, cuidado. Más adelante, vamos a referirnos a eso también. Este, no, en este sentido, vamos a ver, lo psicológico y lo corporal solo analíticamente, solo se separan en algún sentido, analíticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, el cuerpo y la psique tienen una relación tan estrecha para definir lo que somos, que no tendría mayor sentido hacer esta separación, que es muy moderna, dicho sea de paso, y ella en algún momento utiliza la modernidad también como referente, pero no es en la contemporaneidad esa distinción cuerpo y psique, por decirlo de alguna manera, este, no se hace más que analíticamente, o sea, yo soy tanto el cuerpo con el que me relaciono con los demás, como los procesos mediante los cuales simbólicamente cargo de significado esas relaciones, ese cuerpo y cómo ese cuerpo se ensarta en esas relaciones. No sé, Fabricio, si con esto le respondo. Sí, profe, muchas gracias. En ese Profe, sentido, entonces, ay, perdón, en ese sentido oh, entonces sería materialista. Eh, Vean, no conozco tanto a la autora como para decirle que sí, pero yo estaría casi seguro de que sí. Pero digamos que prima facie, sí, hay un materialismo ahí en el sentido de que no estamos, o sea, no estamos desligando, vamos a ponernos metafísico, Fabricio, no estamos desligando sustancialmente esas dos partes, sino que son una unidad que funcionan en un contexto material de operación. Muchas gracias, profe, sí, ya me quedó súper claro. Perfecto. Adelante. no, profe, ya no era que respondiera a la pregunta del compañero resumido, porque me había perdido, pero ya lo hizo, entonces todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. Bien, entonces, acá, de hecho, acá cuando decimos cuerpo, podemos, de alguna manera, no estamos, recapitulo, recapitulo. En algún momento, cuando hacemos clases de metafísica y vemos a Descartes, que es un autor de la modernidad, que además es importante para la instauración de la noción de sujeto, tal como nosotros lo entendemos a partir de entonces, ¿verdad? Yo siempre les pregunto, ¿ustedes tienen manos, ustedes tienen ojos, ustedes tienen cabeza? Y todo el mundo dice, sí, sí, tengo, ¿verdad? Tengo, estoy seguro, y véalos, aquí están, ¿verdad? Y especialmente con las manos pasa que la gente se señala las manos, ¿verdad? Y es muy curioso porque yo les decía que muchas veces a partir de la modernidad nosotros entendemos la corporalidad como algo que en algún sentido nos es externo. Eso es especialmente fácil de entender cuando pensamos las manos. Las manos, que además siempre las tenemos al frente, bueno, generalmente las tenemos al frente, ¿verdad? Es algo que solemos pensar como una exterioridad de nosotros mismos y con esa exterioridad y con esta exteriorización tendemos a pensar el cuerpo, pero más superando, digamos, esa distinción por razones que no todas vienen al caso ahorita, podríamos decir que nosotros nos hemos acostumbrado ya a no ver esa separación entre lo que somos nosotros como algo que está aquí adentro de esa corporalidad
como si fuéramos conductores de ese cuerpo, ¿verdad? Que nos distanciamos, que nos separamos y que nos diferenciamos de ese cuerpo como si fuera algo en lo que habitamos, ¿verdad? Realmente, cuando leemos cuerpo en esta autora, no habría razones para pensar de manera separada el cuerpo de lo que la persona es. La persona es ese cuerpo al que ella se está refiriendo directamente, ¿verdad? Para que para que lo recalibren, digamos, analíticamente, en relación con la lectura que hayan hecho. Emanuel. Eh, estaba pensando más bien que hay una parte en el texto de Maliandi que leímos hace ratos que era que el ser humano siente que es cuerpo y a la vez que tiene cuerpo. Tal vez no se relaciona un poquito como con esta idea para... Sí, en este caso, en Maliandi esa distinción es analítica, precisamente. Acá podemos identificar individuo, sujeto, dependiendo de lo que estemos hablando o dependiendo cómo lo entendemos con la autora, y el cuerpo del que ella está hablando, ¿verdad? No hay una distinción real, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Podríamos después pensar en consecuencias corporales o consecuencias psicológicas de algo, digamos, eventualmente, pero esa distinción solamente lo hacemos para que nos sea fácil explicar, pero en última instancia es la explicación sobre algo que realmente es una unidad, en última instancia, indivisible, tal como somos nosotros, o tal como consideramos nosotros contemporáneamente que lo somos, ¿verdad? De manera general. ¿Verdad? Entonces, por eso, cuando aquí decimos cuerpo como blanco clave de la necropolítica o el cuerpo como mercancía, realmente lo que se está volviendo mercancía es a las personas, a los individuos, a los sujetos, tal como los entendemos en general, ¿verdad? Esa corporalidad son los individuos, son los sujetos. Sí, Profe, esto del ejemplo de las manos, también se puede como tomar el ejemplo que usted puso en la última clase de los ojos, que nosotros no podemos ver nuestros propios ojos. sí, sí, en la clase pasada lo que hacíamos era el ejemplo del campo visual. Eh, Muchas veces sucede que precisamente lo que el ojo ve es pura exterioridad, ¿verdad? Y el ojo nunca se ve a sí mismo. De alguna manera es posible hacer ahí el parangón de que por eso es que nosotros nos explicamos como en una interioridad que se diferencia de todo lo que aparece para ser visto o eventualmente para ser explicado. Todo lo que aparece ahí para ser visto, para ser explicado, tiende a ser diferenciado de lo que somos nosotros en última instancia. Eso tiene ciertas consecuencias que son muy problemáticas, ¿verdad? Y esa diferenciación última, pues ha sido muy objetada y básicamente, a menos de que haya otros supuestos, a veces incluso de índole religiosa, esa diferenciación entre lo que sería el cuerpo y lo que no lo es, no es ya realmente generalmente suscrita, ¿verdad? Sí. Bien, entonces sigamos y volvamos a esto. Entonces, el punto es ¿verdad? Acá lo importante es entender, acá a mí me llama mucho la atención también que ella habla en términos de el derecho a la propiedad del propio cuerpo. Cómo es que podemos hablar de esto? ¿Verdad? Y esto tiene que ver con varias cosas que ella y ella presenta incluso desde la modernidad, que de alguna manera ha sido una variable que nos ha interesado también en el curso. Ella sitúa en relación con la discusión sobre el cuerpo en la modernidad, precisamente este acceso a la discusión sobre el cuerpo, ella lo hace en función de tres niveles, tres lecturas, tres posibilidades que se han ido desplegando a lo largo del tiempo. El primero es que una, una manera, una clave que nos permite determinar a los sujetos como sujetos autónomos
en la modernidad es precisamente esto de la posesión del propio cuerpo. En algún momento yo les había dicho, ¿verdad? En otros momentos el cuerpo de las personas, no era, no era algo que se pensara como una posesión propia o estaba dentro del mismo tipo de subordinación que estaban en general puestas las personas en relación con aquellos a los que tenían que rendir algún tipo de sumisión. Por ejemplo, yo les hacía el ejemplo de que la vida de un súbdito le pertenecía al rey, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el cuerpo de los súbditos les pertenecía a aquellos que estaban por encima de ellos y tenían el poder de decidir a propósito de esos cuerpos. Esto cambia en la modernidad precisamente por lo que es la construcción del derecho como cuerpo de leyes, como cuerpo de normas a las cuales se somete también la relacionabilidad de los individuos y de los sujetos. Para ella ella lo menciona como un ejemplo importante, la noción de habeas corpus, que en época medieval no era generalizado. No todo el mundo tenía acceso al habeas corpus como un refugio legal, por así decirlo, ¿verdad? Solamente era para algunas personas. Sin embargo, en la modernidad algo cambia y una de las cosas que cambian es que pensamos a los sujetos de manera distinta. Los pensamos como sujetos de agencia, entre otras cosas, ¿verdad? El sujeto, habíamos visto ya en clase, el sujeto es sujeto cuando hace. El sujeto es sujeto cuando, en ese sentido, cuando puede ejercitar autónomamente aquello que considera, ¿verdad? En función de las variables que lo considere, ¿verdad? Y en este caso, la autonomía es también clave de lectura en tanto que la autonomía incide en este poder decidir sobre el propio cuerpo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ejemplo que habíamos dado en la modernidad sobre, por ejemplo, la figura de Romeo y Julieta en Shakespeare? Pero ahora ya no recuerdo si este ejemplo fue con ustedes o con la gente de filosofía moderna. Shakespeare es bastante significativo como un autor ya ingresado en el periodo de la modernidad, precisamente porque los individuos que piensa, los sujetos que piensa como personajes en sus obras, son personajes que están perfilados completamente por valores del periodo, de la época. Entonces voy a volver al ejemplo, si es el caso que ya se los dije, pues se los repito, nada más se los refuerzo, ¿verdad? Eh, Romeo y Julieta, entre otras cosas, se perfilan como sujetos de manera general, precisamente porque son agentes en relación con lo que quieren hacer con sus cuerpos. El enamorarse, el relacionarse con quien ellos deciden y de la manera en que deciden, ya no apelando a el dictado, por ejemplo, de la familia, eso es una posibilidad que se potencia precisamente en la modernidad. Eh, el tener un cuerpo, en términos legales, ¿verdad? En términos legales, el tener un cuerpo se convierte entonces en una variable importante. En la modernidad esto es importante porque evidentemente, desde la propuesta que estamos viendo ahora, el cuerpo es precisamente transversal. Es algo con lo que siempre vamos a enfrentar todo lo que esté atravesado por ese bios, por ese vivir en relación con otros, por ese vivir políticamente vinculado con los demás, ¿verdad? Por eso es que es importante el advenimiento en la modernidad del derecho, porque el derecho precisamente es el derecho que tienen los sujetos. El derecho es reglas de juego
para sujetos que ahora precisamente comparten las formas de hacer, reglamentado de una manera que tiene una validez para todo el mundo, ¿verdad? En ese sentido, tenemos el derecho de los sujetos como algo que surge en la modernidad, efectivamente, y los sujetos de derecho como aquellos que precisamente, y aquí de alguna manera se retroalimenta con lo anterior, los sujetos precisamente son definidos a partir de ser sujetos de derecho. Entonces ustedes acá podrán ver que entre el derecho de sujetos y los sujetos de derecho hay este tipo de relación que hemos llamado dialéctica en el curso, ¿verdad? Eh, el advenimiento, la generación, la génesis del derecho moderno, ¿verdad? Legisla sobre los sujetos tal como ellos pueden entenderse, ¿verdad? Y al legislar la manera en que pueden entenderse, los define. Y a partir de definirlos, pues entonces de alguna manera los los coloca en la relacionabilidad, en este caso, que nos interesa, política, ¿verdad? Este, sí, a partir precisamente de la definición de las normas y a partir de la relación que tienen, ¿verdad? No sé si con esto tienen alguna pregunta. Bien. El segundo ámbito de lectura que tendríamos a propósito de la modernidad y la relación de esto con el propio cuerpo, tiene que ver con que el poder se ejerce sobre cuerpos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Habíamos dicho anteriormente que, bueno, a partir del derecho, a partir de la noción que surge del derecho o del cuerpo legal, para quedar un poco más claro, definimos el sujeto, ¿verdad? Ahora, el punto es el sujeto este, es entendido como ese cuerpo que actúa cuando ejerce una agencia. Por eso es que el poder se ejerce en el cuerpo. Podemos decir también a partir del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo es el lugar de la subjetividad. Y vean, aquí de nuevo, esto lo podemos entender también como una explicación analítica, ¿verdad? Porque realmente la subjetividad y el cuerpo en última instancia se identifican, ¿verdad? No es que la subjetividad está en el cuerpo es subjetividad, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir que a partir de la modernidad el poder también se ejerce sobre el cuerpo? Bueno, ella en el despliegue que viene haciendo de la explicación dice también cómo, de alguna manera, el vínculo con el vínculo entre corporalidad y poder tiene que ver con lo que desde estas relaciones de poder se impone para los sujetos, ¿verdad? Y cómo eso lo vivencian estos sujetos, o sea, estos cuerpos, estos propiamente hablando, cómo lo vivencian en esa corporalidad. Adelante, Pablo. Profe, ¿puede repetir eso último, por favor? Mm, Tiene que ver con cómo se vivencia, cómo se vivencia a partir de la corporalidad, precisamente los lugares de poder que uno tiene, en los cuales uno se relaciona, a partir de los cuales uno se relaciona. En última instancia, ese BIOS al que nos estamos refiriendo es un lugar de poder corporalmente asumido, por decirlo de alguna manera, para utilizar las variables estas. ¿Sí, Nicole? Y gracias. Perfecto. Pablo. Sí, buenos días, profe. Eso también se puede relacionar también con lo que mencionaba Foucault, ¿verdad? Que el orden disciplinario, ¿verdad? Que se abarca la parte de la sexualidad, abarca el poder psiquiátrico, ¿verdad? También, un poco también lo que ella menciona mucho a Gambin sobre el poder soberano, que también es una cuestión de regular, un poco en ese sentido los cuerpos en un estado de decepción, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, no sé si también se relaciona con eso, con lo que acaba de decir. Sí, claro. Claro, con Foucault, bueno.
tenemos toda la herencia de Foucault a partir de los dispositivos de control, ¿verdad? A eso es, en última instancia, lo que también contrapone Han, el despliegue del capitalismo contemporáneo y de las formas de relacionarnos contemporáneamente. Efectivamente, la noción esta de estado de excepción tiene que ver con vamos a ver, es lo terrible del uso del estado de excepción, tal como ella abre el capítulo, tiene que ver con que originariamente el estado de excepción es precisamente una circunstancia completamente extraña al funcionamiento normal, digamos así, por eso es estado de excepción, ¿verdad? Es un momento donde se suspenden las formas generales de hacer, ¿verdad? Y sin embargo, más bien, tal como ella lo menciona, ya desde la primera página del texto, más bien precisamente el estado de excepción tiene que ver con que eso que debería ser excepcional, es lo que en última instancia termina siendo lo habitual, ya lo normalizado, ¿verdad? Por eso es que también ella recurre a representar la contemporaneidad como una época de crisis, ¿verdad? Y para eso es que ella recurre a esta noción de Agamben del estado de excepción. Claro, claro. Este, precisamente una de las cosas sobre los cuales el estado de excepción cae sin piedad alguna es precisamente sobre la posibilidad de determinación sobre el propio cuerpo, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que se suspenden en los estados de excepción? Primero que nada, el derecho de transitar libremente, el derecho a la vida, generalmente también se suspende en estado de excepción. O sea, se normaliza que en un estado, por ejemplo, de guerra, va a haber bajas, digamos, esto de normalizar que el estado de guerra es un estado donde hay muertes, y eso precisamente es característico, digamos, de la contemporaneidad, pero ya como un estado que ya, aun cuando debe ser entendido excepcionalmente, el problema es que está completamente normalizado, pues, muy bien. Sí, Pablo. Sí, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, eh, este segundo nivel, ¿verdad? Después da lugar a a un tercer nivel de lectura, que es los cuerpos como blanco del mercado, habíamos dicho en algún momento, ¿verdad? El cuerpo es precisamente visto como mercancía o como también un lugar crucial de un consumo que va muchísimo más allá de satisfacer necesidades, ¿verdad? En ese sentido, el cuerpo se convierte entonces en, en un objetivo también de alguna manera, en un objetivo de lo mercadeable, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, de hecho, esta parte de la portada del texto, ¿verdad? Explora también este tipo de, este tipo de relación con el cuerpo, ¿verdad? Cómo, cómo cambia también la definición y el valor simbólico del cuerpo es importante, como también como un objetivo de ser conquistado por este mercado que depreda al cuerpo, ¿verdad? Esto tiene que ver con algunas variables, con algunas actitudes, con algunas actividades que son importantes. Por un lado, ¿verdad? Esto, a esto podemos ingresar desde,
desde diferentes versiones. Uno de ellos es el estético, aquí lo vemos en esta parte de la portada, ¿verdad? Contemporáneamente, el uso de la imagen eh, y la referencia a ciertas imágenes eh, que se posicionan como imágenes objetivo eh, es tan ubicuo que nada más mencionarlo se explica por sí solo de alguna manera, ¿verdad? O sea, cómo nosotros estamos pendientes precisamente de cómo se ve el cuerpo como una variable importante contemporánea, ¿verdad? Por eso, la parte estética, desde cómo se define lo que es un cuerpo bello, cómo se define lo que es un cuerpo en ese sentido, digámoslo, admisible, que lidia entre la variable estética y y la variable de salud, ¿verdad? Que la salud tiene que ver precisamente con un cuerpo que funcione adecuadamente, pero no solo eso, sino además que sea un cuerpo que tenga acceso a ciertas variables de bienestar que no necesariamente, que no necesariamente son de suyo del todo necesarias, pero que se sitúan como algo a lo que nos acostumbramos a atender como un objetivo, por así decirlo, deseable. Y en este sentido, el cuerpo además se convierte en un objetivo en relación con la libertad que tiene este cuerpo. Un ejemplo contemporáneo es, por ejemplo, lo que puede hacer si lo preguntamos en relación con lo que puede hacer un cuerpo, podríamos decir la importancia que tiene eh, la decisión sobre lo que hacemos con el cuerpo. Por ejemplo, contemporáneamente tiene un valor simbólico muy distinto a épocas anteriores, lo que es, por ejemplo, acceder, por ejemplo, a reproducirse, ¿verdad? Ya no es lo mismo socialmente, ya no es lo mismo, no es el mismo valor que tiene el tener acceso, por ejemplo, a la paternidad, ya no es ni tampoco simbólicamente lo mismo tener acceso a los medios para controlar el no reproducirse que lo que era, por ejemplo, hace un siglo o hace 60 años o hace 80 años. ¿Me explico? Entonces, el cuerpo también es un lugar de ejercicio de la libertad. Por eso es que el cuerpo y la autonomía, en última instancia, no se separan, sino que solamente para hacer algunas explicaciones, ¿verdad? También esto tiene que ver con que, independientemente de lo importante que en efecto son estos ámbitos, el ámbito estético es importante para nosotros, el ámbito de libertad es importante para nosotros y el ámbito de salud es importante para nosotros, pueden en última instancia estar respondiendo a objetivos que no están directamente relacionados con nosotros, sino que están relacionados con una exterioridad que es de la que de alguna manera perfila cuáles son las expectativas que se tienen en relación con los criterios que utilicemos para pensar cualquiera de estas tres variables. Y una vez que estos criterios están ahí planteados, generalmente procedemos introyectándolos como normas propias. Bien. En en este sentido, también vemos que el cuerpo convertido en mercancía se convierte entonces como un lugar de donde se explota, ¿cómo decirlo? La metáfora que tengo ahora es que antes
antes explotábamos a la exterioridad porque la exterioridad nos permitía servirnos de ella. Eso además es, eso es muy moderno, digamos. Si una de las cosas que pudimos hacer a partir de la modernidad, una de las cosas que pudimos hacer a partir de la modernidad fue explotar precisamente el medio para a partir de ahí generar este, y producir tomando del medio o tomando el medio precisamente como materia prima. Ahora, ahora precisamente lo que estamos explotando es a los individuos y a los sujetos en sí mismos, independientemente de que también seguimos explotando ese medio externo, ¿verdad? En ese sentido, o más bien eso también tiene que ver con qué significa el que el cuerpo sea blanco clave de esta forma de hacer política, de esta necropolítica. En el sentido de que ahora se sirve también de los sujetos, de los individuos, precisamente porque los individuos y los sujetos son los medios a partir de los cuales el modelo de alguna manera extrae valor, ¿verdad? Ya no se extrae valor solamente de la exterioridad, sino también de los cuerpos, de los cuerpos que se relacionan. En ese sentido, entonces, los sujetos, los individuos, se convierten en un recurso más, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando en algún momento yo les hacía el ejemplo de que a partir de cierto momento, ciertos antivalores se convierten, o antiguos antivalores se convierten en valores? Por ejemplo, en la sociedad contemporánea, el egoísmo, la individualización se convierten en valores por sí mismos. Bueno, en este momento la explotación y la autoexplotación se convierten también de alguna manera en valores, ¿verdad? Hemos visto cómo, cómo contemporáneamente también tiene un valor simbólico el hecho de seguir esforzándose, de seguir rindiendo, de seguir trabajando, a pesar de que de nada de eso en última instancia se esté satisfaciendo directamente las necesidades de quienes están interviniendo en este tipo de relaciones. Pablo, Profe, no sé si en el deporte también puede entrar eso es lo que usted está hablando, en el sentido que, por ejemplo, en China, que desde edades tempranas ven que en ese caso, qué cuerpo es apto para algún deporte futuro, ¿verdad? Entonces, como que los disciplinan y adiestran el cuerpo, hacen una norma, por ejemplo, en el caso de la gimnasia, que el cuerpo debe seguir unas reglas específicas, ¿verdad? Y así sucesivamente en otros deportes, ¿verdad? Nada más que en China es un caso más severo, a diferencia de otros países como Estados Unidos o algunos de Europa que sí, son también potencias mundiales en deportes llamados los deportes olímpicos. vamos a ver, el punto, Pablo, es la necropolítica se convierte en un esquema general mediante el cual los individuos que están, los individuos que se relacionan, este, toman las líneas generales de relacionabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que habría maneras necropolíticas de enfrentar el deporte, digamos. Habría maneras necropolíticas de cazar talentos y de introducirlos dentro de, de- de una carrera, por ejemplo, en este caso deportiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto, en última instancia, se relaciona con las formas de hacer, ¿verdad? Una de las cosas, una de las características que tiene el capitalismo del cual está hablando Valencia, creo que por aquí lo tengo, permítame nada más para ver si viene en otra. Sí, vea, acá.
El capitalismo contemporáneo, bueno, no, el capitalismo desde sus orígenes, de hecho, una de las características que tiene es esa capacidad de adaptar virtualmente cualquier cosa a sus formas de hacer. Es una de las características que de hecho definen el éxito del modelo de relacionabilidad que llamamos capitalismo, o sea, del modelo que está en las formas de producción y en las formas de relacionarnos. Y es precisamente que ahí a donde llega esta forma de hacer relacionabilidad, esta forma de hacer política, esta forma de establecer en última instancia formas de hacer, ahí a donde llega, se mete y como que todo lo resemantiza, de alguna manera, le otorga un valor simbólico de lo cual se sirve de la manera en que hemos venido diciendo, digamos. Es como, no sé, estas imágenes, ¿cómo decirlo? Yo generalmente pienso muy visualmente, digamos. Estas imágenes cuando hay alguna cosa, digamos, que, que solo con tocar otra cosa la absorbe o la convierte en lo que esa cosa es. Me van a disculpar, pero ya empiezan otra vez los ejemplos cinematográficos. En la película Matrix, este, el agente Smith, una de las cosas que hacen, o los agentes en general de la Matrix, lo que hacen es que escogen un individuo, cualquiera que sea, y operan sobre él de modo que el individuo se convierte en un agente. No sé si ustedes ven, bueno, han visto la película, digamos, o si ustedes recordarán esa parte de la película. Y de hecho, es este asunto, ¿verdad? Con solo re- y en este caso, la metáfora en la película es computacional. Con solo reprogramar al individuo, el individuo se convierte en algo que antes no era y que ahora sí lo es. La necropolítica funciona de esa manera. La predación que tiene opera de esa manera. Lo que toca, lo convierte en un ámbito, en un espacio, sí, un espacio de funcionamiento necropolítico. El capitalismo así empezó a ser desde siempre y eso le ha dado muchas ventajas, digamos, para sobrevivir como sistema económico y también para convertirse en un sistema político. Entonces, Pablo, Profe, el ejemplo del deporte funciona precisamente no porque el deporte lo sea de suyo, sino porque el deporte, una vez que asume las variables, este tipo de variables, se convierte en un espacio más de este tipo de relacionabilidad. Sí, perdón. Bueno, primero que nada, Pablo, más o menos, Sí, sí, sí. perfecto. Va bien. ¿Y alguien quería intervenir? profe, sí, ahorita que se está dando como el ejemplo de la reprogramación, quería preguntar si funciona el ejemplo cuando en los bares, en las discotecas, se hace noche barra libre a las mujeres. Pero ¿en qué estás pensando específicamente, Nicole? Que justamente, digamos, el sujeto se reprograma porque se convierte, que es el interés que tiene hacer estas barras libres de mujeres, para que justamente la mujer funcione como, por decirlo así, la publicidad o no sé cómo explicarlo para que más hombres lleguen. Sí, bueno, pues viéndolo así, es evidentemente sí, y el cuerpo se convierte en una mercancía más a consumir, digamos. Ujú. En ese sentido, me parece que podríamos utilizarlo como un ejemplo en esta línea. De alguna manera también, es que aquí el consumo tiene que ver también con que, de alguna manera, perfilar el consumo como un consumo, vamos a ver, favorable, digamos, para mujeres,
también lo que hace es decirle, o es condicionar también el consumo de esas mujeres que van a llegar ahí, digamos, es decir, bueno, vengan, consuman con ciertas condiciones, no sé, realmente no sé cuáles son las condiciones que hacen cuando hacen barra libre, no las conozco, pero imagino que lo presentarán como algo que es ventajoso, en algún sentido, algún atractivo debe de tener, como para que efectivamente las mujeres accedan a ese tipo de consumo. Entonces, también es un perfil también en ese sentido, obviamente, por razones Sí, obvias, digamos, es el realmente. típico ejemplo de que si algo es gratis, usted es el producto. Bueno, sí, en el capital, ¿cómo es que decían antes? En los manuales de economía no hay almuerzo gratis, ¿verdad? O sea, cuando uno acepta una promoción es precisamente porque a uno no le están haciendo un favor. Eh, Tal vez habrá algo ventajoso, pero realmente quien sale ganando no es mayoritariamente uno. Sí, sí, entonces, y vean, para ver, ¿a dónde estaba esto? No, creo que es este también. Eh, el cuerpo como lugar de libertad. Este, en algún momento, las mujeres tuvieron que luchar por tener un lugar en el ámbito público, ¿verdad? El hecho de poder salir en algunas determinadas condiciones. No sé si ustedes vieron la protesta de una chica en Oriente, creo que fue en Afganistán, no me acuerdo, no Sí, recuerdo que apareció con ropa interior. exactamente, se paseó con ropa interior en lugares públicos. Este, bueno, pues ahí ella, obviamente, y vean aquí también lo corporal de su denuncia, lo corporal de su manifestación, ¿verdad? El cuerpo en este sentido como objeto de libertad. En algún momento las mujeres tenían que luchar por tan siquiera poder tener acceso, y estoy hablando de nuestros entornos, por tener acceso a salir a salir a algunos lugares, ¿verdad? En algunos momentos incluso era mal visto si las mujeres fumaban, si las mujeres tomaban, ¿ya? Y esa manera de asumir el cuerpo también se convirtió en un vehículo de libertad. Hoy en día, esa manera de asumir el cuerpo es visto también como un lugar de mercado. Ese es el punto. Pablo. Tomando en cuenta ese ejemplo que usted dio, profe, no sé si también la policía de la moral, que no sé si está en Afganistán o en Irán, es como un elemento accesorio de todas esas cuestiones de necropolítica y también biopolítica, en tanto gestionan los cuerpos, ¿verdad? En ese caso, la policía de la moral está dirigido al control de la mujer, ¿verdad? Entonces, era nada añadir eso. Sí, absolutamente, absolutamente. Aquí la diferencia es que el esquema, al menos que estaba mencionando, Valencia, ella lo rastrea a partir de la modernidad, ¿verdad? Y evidentemente en los países musulmanes los criterios, el entorno valorativo, el esquema general del sistema de valores, no podemos decir que es moderno, ¿verdad? Sería en ese caso más bien eh, yo no me animo, hay gente que lo llama premoderno, podríamos decir que es no moderno en todo caso, ¿verdad? Entonces ahí sí habría, se parece, es necropolítico a todas luces, ¿verdad? Se parece mucho a lo que ella está escribiendo, pero no coincide, ¿verdad? Sí es necropolítico, definitivamente, pero hay algunos valores fundamentales que no podemos decir que sean modernos en ese lugar. Aunque como ejemplo, obviamente que sí funciona. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces. Ya nos quedan 4 puntos más para lo que queremos ver en esta exposición. Obviamente, ya no hay mucho que explicar a propósito de que el capitalismo como un lugar
de esta necropolítica, el capitalismo detecta lo corporal como un lugar, como un espacio sumamente rentable, ¿verdad? Entonces, ahí lo que habíamos dicho es que ahora de donde se extrae valor, de donde se extrae riqueza, lo que se está explotando es directamente a los cuerpos, directamente a nosotros mismos, ¿verdad? Este, y esto es obviamente problemático por razones que son obvias. Volviendo a lo del sincretismo, y es que tiene que ver con dos cosas a las que quiero referirme. Primeramente, reiterar, ¿verdad?, esta ductilidad que tiene el capitalismo que le permite introducirse en virtualmente cualquier objeto, ¿verdad? Vean que incluso dentro de los esquemas tradicionales de valores, en los sistemas axiológicos, el capitalismo siempre se encarga de, dándole algo de tiempo, digamos, a los fenómenos culturales que van surgiendo generalmente en respuesta, en contra, digamos, de ciertas limitaciones o más bien a favor de nuevas formas de expresión, el capitalismo siempre, una de las características, esta ductilidad, lo que significa es que reconfigura aquello de manera que siga existiendo, pero que se convierta ahora sí en un lugar de consumo. Podemos dar varios ejemplos. El primero que me viene a la cabeza es el de las músicas de ruptura, ¿ya? No sé, siglo XX ha sido un siglo, desde hace 100 años, pues, hemos podido ver cómo todas las vanguardias estéticas, no solo en música, pero bueno, en música lo podemos ver especialmente, las vanguardias musicales que empiezan a hacer esa ruptura con el esquema anterior, con la operatividad anterior, generalmente terminan reconvirtiéndose en un lugar más de consumo. Vean, por ejemplo, lo que pasó con el jazz. El jazz originalmente es una ruptura con los esquemas de composición y de interpretación. Se convierte en un lugar de mercado, en un lugar de explotación también. Después, el rock and roll, ¿verdad? Se convierte también después en mercancía. Después, ya ni qué decir, digamos, cuando el rock también empieza a generar todas estas otras tendencias, por ejemplo, todo lo que es el metal, todo lo que es, y el metal hasta los estilos más rudos, digamos, death metal, thrash metal, ¿verdad? Todos estos empiezan como algo muy contestatario y después es reoperado y simplemente se convierte como una gran oportunidad de mercado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y en ese Últimamente sentido, así, adelante. ha pasado también con la cuestión de la diversidad sexual, ¿verdad? Que años anteriores no había una cuestión como más mercantil de promocionar de la referencia, ¿verdad? De la cuestión de la marcha, la diversidad sexual. Ahora todo se capitaliza, ¿verdad? Hasta incluso los equipos, ¿verdad? De fútbol también muestran el estandarte, ¿verdad? De los colores de la bandera, pero no lo hacen en el sentido para obtener algún tipo de ganancia, supongo, ¿verdad? Y cualquier también tipo de empresa, ¿verdad? Eso se ve claramente después de que pasa el mes, ya desechan toda publicidad en relación a esto. Se me ocurre otro ejemplo. Había un. Eso se da, perdón, con el que sería justamente el pinkwashing, que sería el ejemplo que da Pablo, o el greenwashing, que sería de usar justamente luchas ambientales, pero justamente solo para un fin de marketing y de consumo. Claro, claro, en relación con el ejemplo que ponía Pablo, se me ocurría también, había un programa, déjenme ver cómo era que se llamaba, creo que se llamaba Queer Eye for the Straight Guy, que era un programa donde unos muchachos, que ellos, bueno, eran de la comunidad queer, asesoraban en relación con consumo de modas a varones,
heterosexuales, straight, ¿verdad? Que, bueno, básicamente parten de dos supuestos que no son del todo gratuitos, y es que estas personas queer tenían muy buen ojo para la combinación de accesorios con la ropa, para ver qué prendas se prestan mejor para hacer lucir a una persona, en función también de criterios de qué significa lucir bien, ¿verdad? Y también parten del supuesto de que eh, las personas heterosexuales están condicionadas, yo podría decir, estamos condicionadas a, en ese sentido, ser bastante sin gracias, ¿verdad? Eh, los varones heterosexuales tendemos a ser sin gracias para combinar accesorios. De hecho, casi no usamos accesorios, y si los usamos, la verdad es que no nos interesa demasiado. Entonces, se necesitaba de alguna manera esta asesoría de estos chicos queer, para que de alguna manera pues, la gente aprendiera a vestirse de una manera, digámoslo, entre comillas, más aceptable, ¿verdad? Ahora, el asunto es lo que la conquista, o sea, lo astuto en ese sentido, desde el punto de vista mercadológico, es que lo que se está rescatando no es el lugar de las personas queer como un ámbito de libertad, sino como un ámbito del que se puede mercadear, a lo que se le puede sacar algún dinero, ¿verdad? Porque en este sentido es un poco la diferenciación, y por esto me gustan estas relaciones que habíamos hecho al inicio también, cuando decíamos que no era lo mismo cuando hablábamos de un nicaragüense, cuando se habla de un empresario nicaragüense, a cuando se habla sin más, de un nica, ¿ya? Por ejemplo, como sucedía en los medios de comunicación, en las noticias especialmente, ¿verdad? De la misma manera, así como estábamos diciendo en este ejemplo, no es lo mismo simplemente ver la homosexualidad o ver la vida queer como un lugar simbólico más, y como un lugar simbólico, además que respetable, y que tiene que ser, y que tiene que ser posicionado. Lo que importaba no era eso. Lo que importaba era posicionarlo como un lugar de consumo, ¿verdad? Que es muy similar, pero desde el punto de vista de su significado, muy distinto, ¿verdad? Muy distinto. Entonces, sí, efectivamente, esa es una de las características que hacen que este capitalismo sea muy exitoso. Y habría que decir también que esto es curiosamente, esta característica, el capitalismo lo comparte con la religión. La religión tradicionalmente se ha encargado precisamente, bueno, pensemos por ejemplo en el cristianismo. Ha sido también muy astuto en llegar a un lugar y apropiarse simbólicamente de los ritos, de la significación de los ritos, y reconvertirlos y resignificarlos, y de recargarlos con contenidos meramente cristianos. Bueno, y para muestra todo lo que viene a partir de noviembre en nuestro entorno, digamos, todo lo que es la Navidad y todo esto, que originalmente no son actividades cristianas, pero que se reconvierten a contenidos eminentemente cristianos. Y por eso, la misma Sayak Valencia en algún momento también menciona que esto se relaciona mucho con cómo es que operan los ritos y el culto, ¿verdad? Que eso también opera de esa manera. Y, y no es casualidad que dos cosas que sean tan exitosas desde la modernidad, como es el posicionamiento de la religión a partir de la modernidad, y el posicionamiento del capitalismo, compartan esas características, ¿verdad? Incluso en otros autores que no hemos visto en el curso, se hace un parangón entre el capitalismo y el cristianismo como lugares simbólicos que operan prácticamente calcados el uno del otro, ¿verdad?
Y eso dice cosas de ambos entornos, no lo dice solo de la religión en relación con el capitalismo, sino que lo dice también del capitalismo en relación con la religión. Y por supuesto que eso explica mucho de cómo nos relacionamos y de cómo nos entendemos. Bien, y por último, esta noción de estado de excepción con el que abría Valencia, nos hablaba de que el punto es que es un estado de excepción porque precisamente termina, por así decirlo, condicionando absolutamente todas las actividades de, de los individuos, de los sujetos, de los cuerpos, ¿verdad? El ejemplo extremo que menciona Agamben es el del nazismo, ¿verdad? Cualquier estado de guerra podría funcionar, ¿verdad? Pero el ejemplo es el del nazismo, el de este lugar a donde se recluye, se recluyen los cuerpos, pero lo importante entonces es ver cómo esta reclusión, en última instancia, no es excepcional, no es física, no es material, sino simbólica, y tiene efectos en lo físico y en lo material, por la manera en que condiciona nuestras maneras de hacer, nuestras formas de hacer. No sé si tendrán alguna. Ah, bueno, Pablo, adelante. Profe, y bueno, no sé si para Sayer Valencia también en otras sociedades no capitalistas, ¿verdad? Más con un enfoque tal vez marxista-estalinista, también han aplicado ese tipo de modelos de estado de excepción. Por ejemplo, en la época de Tito, también en Corea del Norte, en la Unión Soviética, también aplicado un tipo de modelo, creo yo, de estado de excepción y por tanto una gestión de los cuerpos, incluso un tipo de necropolítica en el sentido que también dejaba morir, ¿verdad? En algún sentido, algunas personas en esos estados. Entonces, no sé si también incluir sociedades que no son capitalistas, pero con un tipo de marxismo, estalinista. Sí, como le decía anteriormente, Pablo, necropolítica propiamente hablando es un esquema general de formas de hacer. Este, por eso puede ser necropolítico, puede ser necropolítica, pueden ser necropolíticos una gran diversidad de entornos, ¿verdad? Y cómo lo vemos a partir de cómo reoperan, de cómo resemantizan y de cómo ponen a vincularse los cuerpos entre sí, atendiendo a esas variables, digamos. Habría otras maneras de definirlo, pero sí, efectivamente. La necropolítica tendríamos que entenderla como un entorno. Me gusta hablar de una retícula de relaciones, digamos, una red posible de lugares simbólicos, y a partir de ellos posibilidades de participación, de actuación y de relacionabilidad de los cuerpos, efectivamente. Sí, entonces, sí, no tiene por qué ser estricto sensu, solamente de lo que entendemos como sociedades capitalistas. También, como veíamos acá, ajá, el cuerpo como lugar de la libertad, también esta necropolítica la podemos ver en entornos no estrictamente modernos, como decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque también puede resemantizar, o sea, esta resemantización, estas redefiniciones de la relacionabilidad, la podemos encontrar en otro tipo de contextos. Entonces, sí, efectivamente, Pablo. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bien, permítanme entonces, ujú. Voy a detener ya la grabación a partir de este momento. Ujú.